Y un grupo de congresistas de distintas bancadas solicitó a Rosa Gutiérrez que renuncie al cargo de presidenta ejecutiva de Salud. Como se sabe, la funcionaria fue designada este último 12 de julio. Recordemos que ella renunció a su cargo de ministra de Salud por los cuestionamientos a su mala gestión de la crisis sanitaria del dengue. En el oficio enviado desde el Legislativo se lee que su último nombramiento provoca desconfianza y preocupación en la ciudadanía. Igualmente, de cuestionable la aceptación del cargo, un acto irresponsable y desmemoriado y propio de quien ambiciona el poder sin cuestionar pues su idoneidad. Es lo que dice el documento remitido por Edward Málaga, Kelly Portalatino, Diego Bazán, Alejandro Cabero, Patricia Chirinos y Adriana Tudela. Consideraron una torpeza política del gobierno. Sin embargo, Fernando Varela, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, defendió a la presidenta de Salud tras los cuestionamientos que existen tras su designación. Cabe resaltar que el nombramiento de Gutiérrez como jefa de salud no fue bien recibida por el Colegio Médico del Perú por sus antecedentes en el ministerio de esa cartera. Ahora, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando Varela, fue citado para el próximo 17 de julio por la Comisión de Trabajo del Congreso para que explique esta designación en la presidencia ejecutiva de E-Salud, un mes después de que la médica dimitiera ante el desborde de la epidemia del dengue. Y para hablar de ese tema, una voz autorizada, Virginia Bafigo, expresidenta ejecutiva de Salud, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí en DNews. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, encantada de estar con ustedes. Doctora, el placer es nuestro. Primero, su lectura de este nombramiento, yo le pregunto, ¿por qué existiría tanta insistencia por parte del gobierno de colocar a una persona tan cuestionada? Ahora, se ha trascendido en las últimas horas incluso que se ha hecho una lipoescultura durante su gestión de esta crisis que teníamos por el dengue. Mientras estaban luchando los piuranos por esto, pues al parecer la señora estaba en otra sintonía. Pero muy fuera de ello, aquí lo que preocupa es que está en este nombramiento. ¿Y por qué la insistencia? ¿Oportuno, no oportuno, torpeza política? ¿Usted cómo lo calificaría? Bueno, en realidad es muy difícil interpretar las razones que tiene la mandataria o el propio ministro de Trabajo para hacer una designación. El ministro de Trabajo ha expresado ayer que tienen confianza en la doctora Gutiérrez, que ella trae una estela de ser una buena gestora y por lo menos desde su perspectiva, esa es la carta de presentación de la doctora Gutiérrez. Entonces, como cualquier otro ciudadano, yo puedo tener mi propia opinión, puedo estar o no de acuerdo con esta designación, pero estamos frente a un hecho consumado. Y frente a un hecho consumado de esta naturaleza, lo que cabe es visualizar el horizonte, ver en qué medida la doctora va a poder sostenerse en el puesto y de qué manera será suficiente o no el respaldo que ciertamente tiene de la Presidencia de la República y del Ministerio de Trabajo, porque ella tiene este amparo, digamos, no tiene una buena receptividad por parte de los gremios, por parte del Congreso, pero en esta lucha de fuerzas seguramente veremos su actuación que pudiera distar de la anterior. Ojalá por el bien de la institución pueda ser así, o de repente se puede ratificar en la misma actitud, lo cual sería ciertamente perjudicial. Sí, claro que sí, doctora Bafigo, usted tiene razón, ya está consumado, pero definitivamente las fuerzas políticas están siendo en estos momentos pues muy, cuestionadores. Van a interrogar incluso al ministro de Trabajo el día lunes, tengo entendido el 17 de julio, va a ser convocado por la Comisión de Trabajo del Parlamento y ahí pues se van a ver choque de poderes o también choque de voces, si podríamos denominarlo. Ahora, el horizonte, eso es algo muy importante que debemos analizar con usted, teniendo en cuenta su experiencia en el cargo. ¿Cuál sería el componente ideal o qué le faltaría pues añadir a la señora
Rosa Gutiérrez, para empezar una muy buena gestión en salud, ¿qué tipo de también balance se podría decir que ella acoge desde punto número 1, desde el día número 1, a lo que podría venirse más adelante? ¿Cómo encontraría salud la señora Rosa Gutiérrez? Bueno, digamos que antes de hacer un diagnóstico que es fundamental para que ella pueda tener como una línea de base, ¿no? Hacer un corte de su gestión con relación a la gestión anterior, lo importante sería que ella pudiera tener un acercamiento con los gremios, porque si los gremios califican su designación como la de una persona con falta de idoneidad para el cargo, falta de competencia e inclusive con un cierto grado de evasividad o de evasión frente a la convocatoria del Congreso, entonces ella lo que tendría que hacer como punto número 1 es sentarse a dialogar con los sindicatos y tratar de mostrar su mejor talante para poder tender puentes y que esta situación tenga algún desenlace feliz. Usted sabe, como médico uno se enfrenta a crisis de personales, crisis de pacientes, y uno puede hacer un pronóstico, ¿no? Un pronóstico reservado o un pronóstico de mejor naturaleza. En este caso es muy difícil hacer un pronóstico porque no sabemos cómo podrá manejar ella esta interlocución con los sindicatos. Si logra hacer una buena interlocución, demostrando que es una persona que sabe escuchar, que tiene empatía hacia las opiniones de los demás, que además son opiniones potentes, autorizadas, empoderadas. Si ella es capaz de hacer eso, probablemente pueda tener una chance de en segunda instancia empezar a operacionalizar la gestión, porque si ella no supera esta crisis, difícilmente va a poder manejar todos los temas de gestión que son bastante demandantes. Ahora, doctora Bafigo, a mí me genera curiosidad ya desde su experiencia profesional como doctora y también de gestión. ¿Se ha hecho un buen trabajo por parte de la señora Rosa Gutiérrez cuando estaba a cargo del Ministerio de Salud, en el tema del dengue, en tratar de controlar el virus del dengue y la forma también de cómo se ha trabajado? Eso por un lado, esa es la curiosidad que tengo en un primer momento. Y otra curiosidad que también me llama la atención, doctora, es que hay otro tema de transparencia en el salud que también tiene que manejarse, y otra papa caliente que ella también tiene que poner, digamos, los puntos sobre las íes, y eso nos parece ideal también para todos los peruanos porque hay situaciones que se han arrastrado por años. Sí, bueno, yo para su primera inquietud le contestaría con una frase que es bien ilustrativa. En ciertos casos, dato mata relato. O sea, no se necesita hablar tanto, sino solamente exhibir cifras. Si todos hemos visto las cifras de afectados por el dengue, de mortalidad por el dengue, entonces ese solo dato habla por sí mismo y me releva a mí de cualquier otra interpretación. No se necesita interpretar, simplemente exhibir estos resultados, ¿no? Y por otro lado, con relación a salud, ciertamente salud es una institución muy compleja, pero esa complejidad también tiene que ver con sus propios órganos de gobierno. Y sus órganos de gobierno son tripartitos, tienen un consejo directivo que es la máxima autoridad de la institución, y que la presidenta puede tener aliados, sí, seguramente sus aliados serán los otros 2 directores del Estado, pero tiene al frente a 3 directores que provienen de los sindicatos y a 3 directores que provienen de la gran, mediana y pequeña empresa. Entonces, en ese correlato de fuerzas parecería
que hoy por hoy ella tampoco no tiene ese respaldo del Consejo Directivo en caso quisiera tomar o proponer algún curso de acción que no fuera considerado adecuado, ¿no? Complicada la situación de la señora Rosa Gutiérrez, porque evidentemente si hablamos ya de gestión también está de manos atadas. Va a tener que hacer mucha articulación y también pues tener mucha comunicación primero con los gremios, como usted lo ha expresado. Ha sido un placer conversar con usted, doctora Virginia Bafigo, es presidenta ejecutiva de Salud. Muchas gracias, muy buenas tardes. Encantada, Carmen, buenas tardes.